¿Qué tal, Inges? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a una sesión más de este curso de circuitos de corriente alterna y de corriente alterna. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los elementos que conforman un circuito eléctrico. Bien, durante este curso nosotros vamos a estar viendo elementos que nosotros vamos a denominar elementos activos y también vamos a ver algunos de ellos que son elementos pasivos. Pero seguramente ustedes van a preguntar, bueno, a ver, entonces tenemos dos tipos de elementos y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a mencionar que en el caso de los elementos activos, estos elementos tienen la capacidad, vamos a grabárnoslo así, siempre, tienen la capacidad de entregar potencia a otro dispositivo. Y estos elementos activos a su vez se dividen en elementos independientes y elementos controlados o dependientes. ¿Cuál es la diferencia entre los independientes y los dependientes o controlados? Bueno, los independientes están suministrando una energía y esa energía que están suministrando, ese valor de voltaje o de corriente, no se altera independientemente de lo que esté sucediendo en otra parte del circuito. Es decir, no se afecta su valor. Pero en el caso de los elementos activos que son dependientes o que son controlados, en este caso nuestro valor de voltaje o nuestro valor de corriente se ve afectado por algún otro elemento dentro de nuestro circuito que nos esté de alguna manera condicionando el valor de cada uno de estos elementos. Ahora, tenemos nosotros aquí a la izquierda, vamos a tener aquí una fuente de voltaje. ¿Sí? Si se dan cuenta, la fuente de voltaje la puedo tener yo de esta forma. Y también puedo yo tener una fuente de voltaje aquí con un círculo y un positivo y un negativo. Y también aquí vamos a tener una fuente de corriente. Aquí les dejé el positivo hacia arriba porque es importante que nosotros veamos que a donde va nuestra flechita, ahí nosotros vamos a tener el lado positivo de nuestra fuente. En el caso de los elementos controlados, estos van a tener una forma como de un cuadro inclinado. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de una fuente de voltaje dependiente. Y en el otro caso estamos hablando de una fuente de corriente también dependiente. Ahora, en cuanto a los elementos pasivos, los que vamos a estar analizando durante este curso, tenemos nosotros al resistor, que nosotros vamos a simbolizar de esta manera. Sabemos que el resistor, ya lo vimos en una sesión anterior, el resistor funciona como si fuera una presa. En realidad lo que está haciendo es limitar el paso de la corriente al otro extremo del resistor. Tenemos nosotros al inductor, que básicamente es un alambre, es una espira en forma de espira. Y tenemos también a nuestro capacitor, que tiene la característica de poder guardar energía dentro de su dieléctrico que tiene aquí adentro. También el inductor, cabe señalar que el inductor también guarda energía en forma de campo magnético, pero eventualmente esa energía se disipa mucho más rápido que la energía que guarda un capacitor. Aquí abajo se me hizo importante pues ponerles un poco de las fórmulas de la respuesta de cada uno de estos elementos pasivos. En el caso de nuestra resistencia, apelamos aquí a la ley de Ohm y tenemos que la corriente simplemente la obtenemos dividiendo el voltaje sobre la resistencia. Pero en el caso de nuestro elemento inductor, en este caso la corriente va a estar expresada o va a ser obtenida multiplicando el valor de nuestro inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y en el caso del capacitor, nuestra corriente la vamos a hallar multiplicando el valor del capacitor, la capacitancia, por la derivada del voltaje con respecto a nuestro tiempo. Bien, esos son básicamente los elementos que nosotros vamos a encontrar en un circuito eléctrico.
Entonces, recapitulando, tenemos elementos activos y tenemos elementos pasivos. Los elementos activos son los que suministran potencia, los pasivos son los que absorben o disipan esa potencia, y dentro de los activos tenemos los independientes y los dependientes o controlados. Ahora bien, vamos a hablar de las características de los tipos de circuitos que nosotros vamos a estar analizando, no solamente en este curso, sino en los cursos que vamos a estar preparando más adelante. Nosotros vamos a tener entonces, miren, fíjense bien, vamos a poner aquí una fuente de alimentación, una fuente de voltaje, y nosotros generalmente vamos a tener este tipo de circuitos. Fíjense muy bien aquí, yo estoy poniendo un circuito en donde tengo 3 resistores. Ahora, esta característica, este circuito, es la siguiente. Miren, nosotros tenemos un resistor y en estos extremos nosotros tenemos unas patitas o terminales. Déjenme ponerlo con otro color para que quede más claro. Miren, aquí tenemos el fin de mi patita de este resistor y aquí también. Y a cada uno de estos puntos le vamos a llamar un nodo. Un nodo es donde se interconectan 2 o más elementos eléctricos. Entonces, si nosotros tenemos esta característica en donde tenemos aquí un resistor que va prácticamente agarrado de la mano con el otro resistor, si se dan cuenta, en este caso solamente están compartiendo un nodo, pero no están compartiendo 2. Fíjense muy bien, el nodo de nuestro segundo resistor está por aquí, y este nodo no necesariamente es este mismo de acá, a menos de que nosotros lo tengamos unido a través de un cable. Diríamos que en el caso de que digamos que este es el nodo A, también podríamos decir que este es el nodo A, en cuyo caso este sería nuestro nodo B, en el caso de que lo tengamos unido de esta forma. Pero si nosotros ahí no tenemos ninguna unión, diríamos que este es mi nodo A, este es mi nodo B y este es mi nodo C. Son nodos totalmente independientes. Ahora, cuando yo tengo esta característica en un circuito, se dice que este circuito es un circuito serie. Ahora, dentro de las características de un circuito serie, y esto lo voy a poner aquí arriba, son las siguientes. En un circuito serie, lo que vamos nosotros a observar es que la corriente que nosotros vamos a tener en este circuito, aquí vamos a tener una corriente, una IDT, ¿sí? Esa corriente va a ser exactamente la misma que está cayendo sobre R1, va a ser la misma corriente que está cayendo sobre R2 y va a ser la misma corriente que va a caer sobre R3. Es la misma corriente, pero ¿qué sucede con el voltaje? En el caso del voltaje, ese voltaje va a dividirse en cada uno de estos resistores. Vamos a suponer que si yo aquí tengo 10 volts en nuestra fuente, probablemente podemos decir que aquí yo voy a tener 3 volts, a lo mejor aquí voy a tener 4 volts, o vamos a poner algo diferente, nada más para que nos quede diferentes los valores, 5 volts, 3 volts, 5 volts, y en R3 yo debería de tener 2 volts. ¿Por qué? Porque 5 volts más 2 volts da 7, más 3 son 10 volts. Y el voltaje que está cayendo en cada uno de mis resistores debe de ser igual al voltaje que está suministrando la fuente. De aquí nosotros obtenemos la primera ley de Kirchhoff, que en realidad es la ley de voltajes de Kirchhoff, que la expresamos de esta manera. LVK es ley de voltajes de Kirchhoff, y esta ley de voltajes de Kirchhoff indica que la caída de voltajes V1 más V2 más Vn, esto va a ser igual a el voltaje de la fuente. O en su defecto, lo que podríamos decir matemáticamente es que la sumatoria de los voltajes va a ser igual con 0, desde 1 hasta n. Entonces, esto es lo que establece nuestra ley, nuestra primera ley de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, esta es la característica de nuestro circuito serie. En el caso de un circuito paralelo, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, en el caso de un circuito paralelo,
También vamos a tener nosotros una fuente, en este caso estoy poniendo una fuente de voltaje. Y vean ustedes el acomodo que vamos a utilizar en este tipo de circuito. Aquí voy a poner en la parte de abajo nuestra explicación y voy a poner dos resistores de esta forma. Miren, vamos a volver a la explicación de los nodos. Si se dan cuenta aquí vamos a decir que este es mi resistor 1 y vamos a decir que este es mi resistor 2. Si se dan cuenta aquí tengo yo mi nodo A y aquí tengo mi nodo B, ¿sale? Pero se dice que un circuito o que dos resistores o dos elementos están en paralelo cuando comparten exactamente los mismos dos nodos. Aquí si yo pongo un cable que una las patitas de estos dos resistores, si se dan cuenta entre este cable yo no tengo ningún elemento aquí que me esté impidiendo el acceso directo al otro nodo. Por lo tanto, aquí yo digo que este nodo de aquí sigue siendo el nodo A y este nodo de aquí sigue siendo mi nodo B. Por lo tanto, aquí yo digo que este circuito tiene una configuración paralelo, ¿vale? Entonces ahí estamos hablando de un circuito paralelo. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo ambos nodos. Si yo por aquí pusiera una resistencia de esta forma, aquí yo ya no podría decir que este es mi nodo B. ¿Por qué? Porque ya tengo una resistencia que me está poniendo tierra de por medio entre estos dos nodos. Ahí ya tendría yo que decir que aquí tendría yo mi nodo C. Pero no es lo que tenemos. Por lo tanto, como están compartiendo los mismos nodos, estamos hablando de un circuito paralelo. En un circuito paralelo la cosa cambia de manera abismal. ¿Por qué de manera abismal y totalmente opuesta? Por lo siguiente, aquí nosotros vamos a tener una corriente total. Esa corriente total va a dividirse, vamos a poner aquí que es R1, vamos a tener aquí a R2 y vamos a poner aquí a R3. En este caso, por ejemplo, la corriente que cae en R1, la corriente que cae en R2 y la corriente que cae en R3 va a ser totalmente distinta. Sin embargo, nosotros debemos de llegar al mismo punto en que la sumatoria de las corrientes desde 1 hasta n, ¿sale? Todo esto debe de ser igual con 0, es decir, todas estas corrientes, a final de cuentas, la corriente R1 que está cayendo en R1, la corriente en R2 y la corriente en R3, la sumatoria de las tres corrientes me debe de dar la corriente total. Ahora, hay una segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff que establece, ojo, aquí viene algo súper importante. Voy a poner este diagrama aquí, algo muy sencillo. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que lo que entra a un nodo en corriente debe de ser igual a lo que sale del mismo nodo. Es decir, vamos a suponer que aquí en este nodo están entrando 10 amperes. Si entran 10 amperes y a lo mejor aquí yo voy a decir están saliendo 2 amperes, entonces sería lo más lógico decir que hacia abajo también tenemos una salida de amperaje y debe de ser de 8 amperes. ¿Por qué de 8 amperes? Porque 8 amperes que salen, ¿cómo sé que salen? Porque la flecha va hacia afuera, más 2 amperes que también están saliendo. ¿Por qué? Porque la flecha va hacia afuera. 2 amperes que salen y 8 amperes que salen son 10 amperes que están saliendo contra 10 amperes que van entrando. ¿Por qué? Porque la flecha va hacia adentro. Ahí, por ejemplo, estamos diciendo que hay un equilibrio, por lo tanto, se satisface nuestra ley de corrientes de Kirchhoff y decimos que esto es correcto. Pero, ¿qué sucedería? Vamos a poner un caso hipotético en el que, por ejemplo, ustedes me dijeran algo así. Si me llegan a decir, ¿sabes qué? Es que pues yo tengo 2 amperes, pero 2 amperes en esta dirección van hacia adentro. En este caso, yo tengo 2 amperes que entran más 10 amperes que entran, tengo 12 amperes entrantes. Y si ustedes me dicen tengo 8 amperes salientes, yo les voy a preguntar, ¿y los 4 amperes que faltan en dónde quedaron?
no se pueden evaporar. Entonces, aquí lo más lógico es que nosotros podamos decir que si están entrando 10 amperes y del otro lado están entrando 2 amperes, entonces seguramente hacia abajo tenemos una salida de 12 amperes. Entonces es importante que nosotros conozcamos bien esta teoría porque la vamos a estar empleando más adelante en análisis de circuitos. Ahora, vamos a suponer, porque llega a sucedernos que llegamos a encontrar algunos ejercicios en donde tenemos una corriente negativa, vamos a decir que tenemos menos 10 amperes. Y aquí muchos de ustedes piensan que es porque la corriente en realidad es negativa. Las corrientes, igual que las resistencias, no hay corrientes negativas, no hay resistencias negativas. Eso es incorrecto. Ahora, desde el punto de vista técnico o operacional, pero desde el punto de vista matemático, obviamente vamos a tener una corriente negativa, pero ¿qué significa este menos? Ese menos significa que el signo o la dirección que estamos nosotros tomando en cuenta es incorrecta. ¿A qué me refiero? A que esta flechita, en lugar de ir hacia adentro, si nos sale menos 10 amperes, pero lo estoy analizando hacia adentro, entonces lo correcto es que nosotros digamos que son 10 amperes, pero con la flechita hacia afuera. Una vez que ustedes hacen la flechita hacia afuera, entonces le quitan este menos y listo. Ahí su menos 10 amperes se vuelve 10 amperes, pero con sentido opuesto. Ahí, por ejemplo, para que nosotros podamos equilibrar, si decimos que están saliendo 10 amperes, que es lo que estamos teniendo aquí, salen 10 amperes y aquí están saliendo 12 amperes, o sea, en realidad están saliendo 22 amperes. Entonces quiere decir que aquí en este lado debería yo de tener una entrada de 22 amperes para que esto sea correcto. Muy bien, entonces si se dan cuenta, en nuestro circuito paralelo la corriente se divide, pero ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje, si se dan cuenta, si yo aquí tengo 10 volts, aquí son los 10 volts que tengo en mi nodo A y son los mismos 10 volts que tengo aquí en mi nodo B. Y si se dan cuenta, mi nodo A sigue siendo este de aquí arriba, sigue siendo este mi nodo A, también sigue siendo mi nodo A. ¿Por qué? Porque no tengo ningún elemento aquí que me impida la comunicación directa con el otro nodo. En la parte de abajo pasa lo mismo. Todos estos puntitos siguen siendo mi nodo B. Mi nodo B. Listo. Entonces, el voltaje podrán darse cuenta que son los mismos 10 volts que tengo aquí, son los mismos 10 volts que tengo acá y son los mismos 10 volts que tengo en este punto. Entonces, para generalizar, en un circuito tipo paralelo, el voltaje va a ser el mismo, el voltaje que va a caer sobre los resistores, pero la corriente se va a dividir. En el caso de un circuito que tiene una configuración en serie, en un circuito serie la corriente va a ser la misma en cada uno de los elementos, en cada uno de los resistores, pero el voltaje es el que se va a dividir. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, un ejercicio, digamos, para arrancar ya con el análisis de circuitos. Vamos a poner este circuito, vamos a hacer algo muy básico, vamos a poner aquí 4 resistores. Miren, 4 resistores. Vamos a pensar que este resistor es de 200 ohms. Vamos a pensar que este es de 300. Quizá vamos a decir que este es de 400 y este es de 500 ohms. Y vamos a pensar que nuestra fuente de voltaje es una fuente de 10 volts. Muy bien. Aquí lo primero que tendríamos nosotros que sacar es el resultado de la resistencia total. Es el paso número 1. Obtener nuestra resistencia total. Para obtener la resistencia total debemos de aplicar la fórmula. La resistencia total en serie, ojo, resistencia total en serie, por eso le pongo aquí RTS, va a ser igual a R1 más R2 más, y aquí le voy a poner 3 puntos suspensivos, más
Rn. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de resistores que ustedes tengan en serie, simple y sencillamente se van a sumar. Dicho esto, entonces en este circuito la resistencia total serie va a ser 200 más 300 son 500, más 500, 1000, más 400, 1400. Entonces la resistencia total en este circuito van a ser 1400 ohms. Este es el valor de mi resistencia total. Ahora, para obtener la corriente vamos a aplicar también la ley de Ohm. La corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. En este caso el voltaje total son 10 volts, que corresponde al voltaje de la fuente, entre la resistencia total, que son 1400 ohms. Entonces miren, aquí vamos a sacar a nuestra calculadora. Déjenme ver dónde tengo. Aquí tengo mi calculadora. Muy bien, nada más para hacerlo aquí. Miren, vamos a sacar 10, ¿sale? Entre 1400. Solamente hago una división, le doy igual y me da 0.0071. Ojo, bueno, lo voy a poner así completo. 0.0071. 429 amperes. Cuando nosotros estamos manejando cantidades muy pequeñas, nosotros apelamos aquí a la notación científica. Fíjense muy bien, del punto decimal que está aquí hacia la derecha, nosotros vamos a contar por cifras de 3, 1, 2, 3, ahí está. Y por ejemplo acá vamos a tener 1, 2, 3, ahí está, tenemos otras 3 cifras. Si nosotros queremos utilizar solamente las primeras 3 cifras, podemos ocupar aquí nosotros reemplazar esas 3 cifras por milis, que significa el milis 1 por 10 a la menos 3, es decir, 3 cifras a la derecha después del punto. Si queremos ocupar hasta los 6 números, entonces podemos ocupar 1 por 10 a la menos 6, que esto sería micros, ¿sale? Y podríamos ir por 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 12, y así nos podemos ir mili, micro, nano, pico, y etcétera, etcétera. Vamos a expresarlo de dos maneras, nada más para que recuerden cómo hacer esto. Si yo quiero expresar este amperaje en miliamperes, puedo cortarlo aquí en 7, ¿sí? Y aquí yo voy a decir que son 7.14, y a lo mejor ya no tomo en consideración estas dos cifras significativas, o puedo tomarlas, 7.1429 miliamperes, y lo dejo expresado de esta forma. ¿Para qué? Para ya no ocupar estos ceros al principio. Si yo lo quiero expresar en microamperes, entonces tendría yo que poner el punto aquí, 6 cifras después de mi punto decimal, en cuyo caso yo diría que tengo 7142.9, y aquí serían microamperes. Podríamos expresarlo de cualquiera de las dos formas y es exactamente lo mismo. Me está diciendo exactamente lo mismo que tengo yo acá arriba. Bien, entonces tenemos nosotros ahí que son 7.14 miliamperes. Miren, vamos a decir, son 7.14 miliamperes, que es la corriente que está recorriendo a mi circuito. 7.14 miliamperes. Ahora, una vez que nosotros tenemos el amperaje, nosotros podemos proceder a obtener el voltaje. Ahora, el voltaje, ¿cómo lo vamos a obtener? Utilizando la ley de Ohm. Si decimos que la ley de Ohm establece que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero en este caso queremos obtener el voltaje, solamente tenemos que despejar al voltaje. Entonces, de aquí haciendo nuestro despeje, nos queda que el voltaje va a ser igual a I por R. ¿Por qué I por R?
porque esta resistencia estaba dividiendo, va a pasar multiplicando y deja libre a mi voltaje, y se dan cuenta, es I por R lo que me queda de este lado de mi ecuación. Entonces es I por R. Si yo quiero obtener el voltaje en 200, fíjense, voltaje en 200 va a ser igual a I por R, pero la corriente es la misma, que son 7.14, dijimos, 7.14 miliamperes por la resistencia, que es 200. Eso me va a dar el voltaje en este punto. Voltaje en 300 va a ser igual a 7.14 miliamperes. ¿Por qué va a ser lo mismo? Porque dijimos que en un circuito serie el miliamperaje o la corriente, que es lo mismo, pues es exactamente igual en todo el circuito. Voltaje en 400 lo vamos a obtener como igual 7.14 miliamperes por 400. Y finalmente voltaje en 500 va a ser igual a 7.14 miliamperes por 500. Vamos a ver cómo nos queda. Miren, voy a ponerlo aquí en ceros. Y 7.14, que sería 0. Recuerden, 1, 2 y luego el 7 es la tercera cifra. Es la tercera cifra, 14 por 200. Y eso nos da 1.42 volts. Vámonos a la siguiente cifra. 0.00714 por 300. Y eso nos da 2.142, 2.14 volts. Luego 0.00714 por 400 y obtenemos 2.85 volts. Y finalmente volvemos a hacer lo mismo, 0.00714 por los 500 ohms y nos da 3.57 volts. Si aquí nosotros sumamos este voltaje, veamos qué es lo que nos va a dar. 3.57 más 2.85 más 2.14 más 1.42. Esto nos da 9.98 volts, que esto es similar a los 10 volts que tenemos en la fuente. Obviamente aquí no nos quedó exacto porque nosotros nos estuvimos comiendo ahí cifras significativas, pero nosotros ya podemos ver aquí que en realidad nuestro voltaje que obtenemos de caída en cada uno de estos resistores, la sumatoria es de acuerdo a lo que tenemos nosotros en la teoría, y efectivamente esa sumatoria nos da pues prácticamente los 10 volts que tenemos en nuestra fuente. Ahora, hay otra manera de resolver este tipo de circuitos utilizando unos simuladores. En mi caso les voy a presentar, yo utilizo este simulador que se llama Every Circuit. La verdad es que se los recomiendo bastante para verificar que nuestro análisis aritmético fue correcto. Miren, vamos a crear ese circuito que nosotros hicimos. Lo vamos a hacer aquí de una manera muy rápida. Y vamos a verificar si nuestro análisis matemático fue correcto. Bien, vamos a conectar estos resistores. Es un circuito serie. Vamos a ponerle aquí nuestro negativo, nuestra referencia negativo a tierra. Y vamos a poner los valores. Empezamos, aquí dijimos que eran 10 volts. Aquí miren, le damos en esta... miren, le tocan ahí en el elemento que ustedes quieren cambiar. Y aquí a la izquierda esta llavecita es la que les dice qué es lo que hay que cambiar. En este caso, por ejemplo, voltaje, ¿no? Ya le pusimos 10 volts. Si le dan sobre el resistor y ustedes aquí ya les dice cuánto quieres aquí de ohms. En este caso tenemos, me parece, el primero fue de 200, si no mal recuerdo.
Miren, vamos a ver. Efectivamente son 200, 300, 400 y 500. Entonces tenemos 200. En el segundo tenemos 300. Ahí está, 300. En el tercero tenemos 400 y en el último vamos a tener, le damos en la llavecita y 500. Listo. Fíjense muy bien, vamos a darle aquí en este triangulito amarillo para darle play a nuestra simulación e inmediatamente comienza a simular nuestro circuito y nos dice que la corriente que está cayendo en 200, en 300, en 400 y en 500 es la misma y son 7.14 miliamperes, que equivale a los mismos 7.14 miliamperes que nosotros obtuvimos de manera analítica. Miren, son estos, aquí está, 7.14 miliamperes. Ahora, fíjense, vamos a ver los voltajes. El voltaje, por ejemplo, que está cayendo en 200 nos está diciendo que es 1.42. Vamos a ver si sí es cierto. El voltaje en 200 es 1.42. Vamos a ponerle pausa a esto. Y vamos a agregar aquí arriba, miren, tenemos un voltímetro. Vamos a poner un voltímetro. Aquí voy a conectar mi voltímetro. Vamos a darle play. Y efectivamente vean lo que me está diciendo mi voltímetro. Que en la resistencia de 200 ohms tenemos un voltaje de 1.43. Miren, vamos a poner otro voltímetro. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver. Por ejemplo, en la resistencia de 300 están cayendo 2.14 volts. Y son los mismos 2.14 volts que nosotros obtuvimos de manera analítica. Vamos a sacarlo de 400 y 500 nada más para estar seguros. Vamos a ponerle aquí pausa. Y vamos a poner otro voltímetro en la parte de aquí abajo. Aquí. Y un último voltímetro acá. Listo. Y vamos a ver qué voltajes nos está otorgando. Miren aquí. Fíjense, los voltajes me los está dando negativos porque conectamos al revés las patitas del voltímetro. Pero digamos ya sabemos que por eso nos lo está dando de esta forma. Entonces en 400 están cayendo 2.86. Vamos a ver. En 400, 2.85 nos quedó a nosotros. Y en 500 3.57, ¿cuánto nos sale acá? Nos sale lo mismo, 3.57. Así es que bueno, pues vamos a estar ocupando este simulador a lo largo de nuestro curso. Y seguramente este simulador que está súper genial para esta asignatura, lo vamos a estar ocupando también más adelante. Entonces, bueno, pues si ustedes lo quieren descargar, lo pueden encontrar ahí en el área de descargas, ya sea que ustedes tengan un dispositivo Android o de alguna otra característica de programación. Bueno, pues lo pueden encontrar ahí en su tienda de aplicaciones. Y bueno, pues básicamente es eso lo que tenemos por el día de hoy. Ahorita ya resolvimos un circuito serie muy básico. En la siguiente sesión vamos a resolver un circuito paralelo y poco a poco vamos a ir haciendo de estas sesiones un poquito más retadoras, más emocionantes. Así es que bueno, eso es todo por el día de hoy y que tengan un excelente día.